Bien, chava, shalom. El Eterno les bendiga. Vamos a comenzar. Sorry que esté un poquito adelante, pero nos faltó cable. Este, esta semana no hay porción, no hay ninguna porción. Dentro de la semana de Pesach no hay ninguna porción. A veces leemos lo que era el Hol Haomet, Hol Haomet, pero el Hol Haomet solamente es dentro de la porción dentro de la semana de Pesach, los 4 días en medio de la semana, ¿sí? Por eso han visto algo de Hol Haomet, son esos días. Los 4 días en medio de los 7 días. ¿Sí? Cuando nos salimos, bueno, se lee la porción. Hoy toca leer Pesaj el día 7. También se lee Pesaj día 8. Y ahorita vamos a ver, hace sentido ya incluso cuando pones la- el tiempo de Yeshua, cómo se distribuye, cómo pasan las cosas, tú puedes entender más al judaísmo de cómo lo acomoda. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver acerca de eso. Eh, la porción se dice Shevi Shel Pesach. Shevi Shel Pesach es el día 7 de Pesach. ¿Sí? Entonces este día se lee, ¿se acuerdan del cántico? ¿No? El cántico de Moshe. Es el día de la libertad. ¿Sí? Entonces, pero vamos a ver varios conceptos que tenemos hasta cierto punto a lo mejor errados o nos han confundido o en cierto modo también, pero tenemos que adaptarnos a lo que está escrito en la Torah. Y vamos a ver ese concepto de sobre todo que hay mucha confusión de cuándo celebran, cuándo contar el Homer, cuándo cuentan todos. Unos van a empezar a partir del día de mañana y pudiera ser que tengan razón, pero tendríamos que abolir la Torah para tener la razón. Entonces, vamos a entender ese concepto. Es complicado, que pudiera ser que tengan la razón, pero tendríamos que hacer la Torah a un lado y poner nuestra propia ley o nuestro propio entendimiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Baruch et Adonai Ameborach. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato, Baruch et Adonai noten haTorah. Amén. Y vamos a iniciar con el día. Dentro de la semana de Pesach, a lo que más hay confusión es qué día cuentas el hombre. ¿Sí? Entonces vamos a ir a Vallicra Levítico 23:10 al 12. ¿Sí? Entonces en Levítico 23:10 al 12 nos habla, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Hashem para que seáis aceptos. El día siguiente del día del reposo la mecerá. ¿Sí? Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Hashem. Entonces, mucho de la tradición de los que venimos llegando a raíces o que hacemos nuestra propia conjetura. Aquí dice, es claro, dice, el día siguiente del día de reposo. ¿Cuál es el día siguiente del día de reposo? Pues Shabbat, ¿no? Domingo. Ah, pues ese es el domingo, entonces iniciamos el domingo. Y pudiera tener sentido si lo aplicas así. Pero si olvidamos que el día 15 de Pesach también es un Shabbat alto, entonces ¿a cuál de los dos se puede referir? Entonces, cuando tenemos una duda, ¿qué hacemos? Cuando tenemos dudas, tenemos nomás un versículo, aquí nomás tenemos un versículo, es claro lo que nos dice, pero tenemos duda en cuanto a cuál de los 2 días. Pudiera ser, pero
Vayikra, o esta ley, ¿cuándo se estuvo dando? ¿Cuándo se dio? ¿Cuándo se escribió? Cuando salieron de Egipto, Moshe les dio esta ley. O sea, en esos 40 años, ¿sí? En esos 40 años uno puede ver que Hashem dio esa ley. Y yo creo que por 40 años toda esa generación conocía qué día era el correcto, ¿no? Tendría sentido. Digo, no creo que hubiera confusión cuando Hashem les dijo este día. Y si hay alguna confusión, ¿qué pasa cuando hay algo que no está de acuerdo el pueblo? ¿Qué tienen que hacer? Buscar, pero buscar, sí, pero cuando había confusión, ¿a qué día se refiere aquí? Por ejemplo, imaginemos, sabemos que es el día siguiente del día de reposo, pero la confusión que tenemos aquí es de cuál día de reposo. Si el Shabbat o Pesaj, o el día de Pesaj, porque también es Shabbat, ¿sí? Entonces tenemos esa confusión, ¿a quién acudiríamos? A una autoridad mayor. Hashem estableció autoridades mayores en ese entonces. Hashem estableció un Sanedrín, 70 ancianos, todo lo que está en Moshe, dijo, yo voy a transferir a ellos, eso que hay en ti, se lo voy a transferir ahí. Hashem le dijo a Moshe, tráete, júntate 70 ancianos para que puedan llevar todo juicio delante de ellos, ¿verdad? Eso lo estableció Hashem. Entonces, Hashem establece un Sanedrín, establece un jurado, alguien que pueda determinar cuando hay alguna confusión. Cuando el pueblo está confundido, ellos determinan eso. Ok, entonces, aquí nosotros vamos llegando, no hay un Sanedrín, pero tenemos duda. ¿Qué haríamos cuando hay alguna duda? Tenemos que buscar otro verso que nos expanda la duda o que nos la hagas ver, hacer algo concreto o terminamos más confundidos. ¿Sí? Ya el que no estoy. Entonces, aquí, esto lo vimos la semana pasada. Ahorita vamos a ver algo acerca de esto. Cuando vimos de Yeshua, que él fue la Pascua en este día, ¿sí? Como si fuera el centro de la semana, el centro de la menorá, como si fuera el centro de todo. Entonces, él celebró con los discípulos un día antes, ¿no? Celebró este día, hizo un convenio con ellos este día y luego él fue la Pascua. Luego aquí vamos viendo cuando inicia la Pascua, primeros frutos y luego la resurrección que viene siendo el sábado 17, ¿sí? Entonces, la duda que teníamos es qué día de la semana. Entonces, si nos vamos a Josué, Josué 5:10 nos puede aclarar un poquito. Ahora viendo Josué 5:10, cuando entraron a la tierra, Josué era alguien que recibió la Torá. Directo, ¿no? Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra. Entonces, ellos deberían de saber qué día se celebraba o tendrían dudas de qué día. Sí sabían, ¿no? Entonces dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra y los panes sin levadura, y en el mismo día de las espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná y comieron de los frutos de la tierra. ¿Sí? ¿Qué es el mismo día de las espigas nuevas tostadas? Traen otras traducciones. Hay varias traducciones ahí. Primeros frutos. Pan sin levadura, ¿sí? Pero primero dice, el otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura. Y ahí es cuando empiezas a comer los panes sin levadura. Y el mismo día, espigas nuevas tostadas. ¿Traen alguna otra traducción para espigas nuevas tostadas? Bueno, el maná cesó ahí. Ese día fue el día que se cesó el maná. O sea, un Pesaj, el maná cesó.
Ahí terminaron los 40 años del exilio. Granos tostados, el queso. ¿Qué son espigas nuevas tostadas? ¿Traen todos lo mismo? Sí. Nomás yo traigo una diferente. 5:10 al 12. Está en el versículo 11. El 11. Bueno, el 11 viene espigas nuevas tostadas. ¿Qué significa espigas nuevas tostadas? Granos tostados, ok. Maíz viejo. Corn. Nunca lo había escuchado eso. Pero no puede ser maíz, digo, no, no existía el maíz allí. Digo, no tiene sentido el maíz. ¿Será alguna otra traducción? Es traducción, porque digo, maíz no, no puede ser, y no, no pertenece a los 5 grupos de granos de la tierra, los que el maíz no entra dentro de esos grupos. Ujú. Así es. Bueno, las espigas nuevas tostadas se hacían para iniciar el conteo del Homer. Con las espigas nuevas, con eso iniciabas el conteo del Homer. Entonces, ¿por qué dice que ese mismo día comían los panes y levadura y aparte hacían otro ritual? Ese es otro ritual. Ese otro ritual, ahí empezaban a contar el Homer. Y aquí estamos viendo a Josué. Sí. Aquí estamos viendo a Josué. Josué que pasaron 40 años, porque dice que ese mismo día cesó el maná, que Mashem les dio 40 años el maná. Entonces, ese mismo día que cesó, se hace un conteo del hombre. ¿Sí? Entonces, ¿será verdad? Y muchos van a decir, bueno, ¿y qué tal si cayó exactamente que ese día era domingo? ¿Qué también puede ser? ¿Qué también puede ser? Digo, puede ser que ese mismo día cayó justamente un domingo, por eso iniciaron la cuenta del Homer. Entonces, seguimos como que en la duda, en medio de la duda. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Devarim 17, 8 al 10. Entonces todavía tenemos cierta duda. Si no cayó en domingo, pues ahí tenemos que está mal el conteo. Pero si cayó en domingo, tenemos que están de acuerdo en iniciar el domingo. ¿Sí? Cuando Yeshua vino, muchos pensamos que él empezó el conteo en este día, el domingo, perdón. Y tendría sentido que sea el día 18. El día 18 tiene que ver con vida, con traer vida. De hecho, cuando tú haces el matzah, ¿cuántos minutos tienes antes de que lo puedas cocinar? Si llegas a 18 minutos, se considera que ya hay vida dentro de esa masa, que ya se generó vida o ya se generó una levadura dentro de esa harina. Antes de 18 minutos tienes que hacer tu masa. Ok.
Pero entonces vamos a ir a Devarim 17, 8 al 10. Dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio y en tus ciudades. O sea, prácticamente cuando tienes alguna dificultad de lo que sea, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Hashem, tu Dios, escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y el juez que hubiera en aquellos días, preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que se te indiquen los del lugar que Hashem escogiere y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste. Entonces quiere decir que tú vas a ir a un grupo que Hashem escogió. ¿Para qué? Que tienes alguna duda, ¿verdad? Entonces Hashem tenía un Sanedrín desde el principio, estableció un Sanedrín desde la salida de Egipto, se estableció un Sanedrín. ¿Cuál fue el último Sanedrín? Después de la destrucción del segundo templo. ¿Y qué estableció ese Sanedrín? Ese Sanedrín instituyó el día después de Pesach para el conteo del Omer. ¿Por qué lo haría? Porque iban a estar en la dispersión. Una vez que se destruyera el templo, ¿qué iba a pasar? El pueblo iba a ser disperso. Lo mismo que sucedió en Babilonia, lo mismo que cuando llegaron los griegos. El pueblo se dispersa. Lo mismo que al final de los días, cuando llega el juicio al mundo, el pueblo se dispersa. Porque dice, huid a las montañas, huid. ¿Qué significa eso de huir? Hay una dispersión, el pueblo se sale de las ciudades, sabe que tiene que salir de las ciudades. ¿Qué pasó en el holocausto? Muchos se dispersaron, otros no alcanzaron a salir, otros se aferraron a lo que tenían. Y viene juicio, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que hay una dispersión. ¿Por qué este Sanedrín estableció un orden? Porque sabía el problema, sabía que somos de dura cerviz, sabe que somos difíciles y hacemos lo que queremos. Normalmente nos gusta dar nuestra opinión y ponerle lo nosotros y es bueno, porque sí, es que aquí dice, y nos aferramos a lo que dice. Pero cuando hay duda, el Sanedrín es el que toma la decisión. Y aquí dice, y toda la sentencia que te indiquen, tienes que hacerlo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, vamos al Sanedrín. Pero que continúa diciendo esto. Es aquí mismo en Devarim 17, 11 al 13, dice, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Lo que te digan, vas a hacer. Si un Sanedrín estableció que se cuenta después de Pesaj y yo me muevo a diestra o a siniestra, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Muchos empiezan a contar después, otros empiezan a contar antes. ¿Qué estoy haciendo? Anulando la sentencia que ellos establecieron, anulando un decreto que se hizo de unas personas que eran capacitadas o que Hashem me había puesto como autoridad para hacer el decreto. ¿Sí? La Torah te dice que debe de ser según la ley que te enseñen. ¿Ok? Entonces dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Hashem tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitarás el mal en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensorbecerá. Soberbia. ¿Qué es soberbia? Sabiendo que hay una ley, yo pongo mi opinión arriba de esa ley. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando somos así? Si hay un semáforo en rojo, digo, pero mi opinión es que el rojo puedo pasar. No tiene sentido, ¿ah? Vas en contra de la ley. Porque yo digo, porque a mí me gusta cruzar cuando va en rojo. Hay una ley. Te tienes que someter a esa ley, ¿no?
Entonces, la Torah sigue vigente. Todo el mundo, cuando vamos llegando a la Torah, dijimos, sí, la Torah sigue vigente. Pero cuando leemos esto, que hay un Sanedrín que estableció un orden, no, es que ellos no. Vamos, entonces, ¿sigue vigente esto o no sigue vigente? Tenemos que aprender eso, ¿sí? Entonces, en la porción pasada de Sab, hay una palabra. Aquí dice lo que dimos, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra. O sea, nada más lo que es, ¿sí? No le subas ni le bajes. Entonces, en la porción Sab, que no lo vimos la semana pasada, pero viene una palabra que quiero que entendamos y entendamos ese concepto. Y entendiendo ese concepto, vamos a entender un poquito más a profundidad cuando cambiamos algo a la Torah o cuando damos nuestra opinión en la Torah, ¿sí? En Sab, y es Vayikra 6, 1 al 3. Dice, habló Hashem a Moshe, diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Hashem y negare a su prójimo en lo encomendado, o dejando en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o bien hallado lo perdido, y después lo negare y jurare en falso, en alguna o todas aquellas cosas que se suele pecar el hombre. Esa palabra prevaricación es mal, mal, ¿sí? Mal. Tenemos que aprender entonces qué es mal. Cuando no sabemos el concepto de una palabra de prevaricación, hasta en español, cuando dices, "Ah, es que ese hombre prevaricó", y dices, pues no tengo bien definido qué es mal. Entonces, pero la misma escritura, donde aplica esa palabra, te va dando el concepto o vas armando el concepto de lo que quiere decir mal. ¿Sí? Josué, otra vez, si nos vamos a Josué 7:1, Josué 7:1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, cometieron mal en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira de Hashem se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, ¿qué pasa cuando cometes mal? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Muerte? Alguien que le siga leyendo del 2 al 5 ahí mismo, Yehoshua, síganle leyendo del 2 al 5. No lo tengo en pantalla, pero si quieren seguir leyendo para ver qué sucedió con ese pueblo. ¿Alguien quiere leerlo? Sí. Sí, hasta el 5. Amén. Decía que no subestimes a Jai porque aunque son pocos. Y vieron el pueblo y dicen, no, manda como 2,000 hombres, no necesitas más, con eso lo hacemos. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Habiendo cometido mal, salieron huyendo de ahí y hubo muerte, hubo una soberbia. Ellos en su juicio, con esto lo hacemos, pero habías cometido mal. Cometiste mal, viene un juicio de Hashem. Ahí viene la ira de Hashem se encendió contra los hijos de Israel. Al cometer mal, la ira de Hashem se enciende. Dibrei Hayamim. Ese libro está muy bueno. Aleph, Primera de Crónicas.
Primera de Crónicas 10, 13 al 14. Ya le iban a comprar en Amazon, ¿verdad? No pueden comprar en Shabbat. 10, 13 al 14. En hebreo es Dibrei Hayamim. Aleph. Hay Aleph y hay Bet. ¿Sí? Que aprendan varios idiomas. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó, cometió mal contra Hashem, contra la palabra de Hashem, la cual no guardó, porque consultó a una divina y no consultó a Hashem. Por esta causa lo mató y traspasó el reino de David a David, hijo de Isaí. ¿Qué hizo Saúl? Mal, mal. Te sales de la palabra de Hashem. Hashem le encomendó una palabra, Hashem le dio una palabra, ¿y él qué hizo? Buscó otra cosa, algo más. ¿Le fue infiel? Tiene lo que ver con eso. Buscas algo más. Ve, consultó a una divina. Él consultó a una divina para, ¿se acuerdan de esa porción? Para buscar a Samuel. Samuel. Así es. Pero se le había dado una encomienda a él. ¿Cuál fue la encomienda? No, se le dio la encomienda de eliminar a Amalek. Todo lo de Amalek tienes que destruir. Y él tomó la decisión. O sea, la palabra es, esta es la encomienda. Destruye todo Amalek. Y él llegó con ovejas, con vacas, con el rey de Amalek. Le perdonó la vida. Dice, esa es la encomienda que le da Hashem. No. Entonces, o disminuyes o agregas a lo que Hashem te dice. Si disminuyes o te apartas a diestra o a siniestra, tú estás haciendo tu juicio. ¿Sí? Eso es cometer mal. Mal es salirte de lo que Hashem establece. ¿Ok? Otro cometió mal. Dice, y muere, esto le está diciendo Hashem a Moshe, y muere en el monte al cual subes y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte de Or, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis, ahí dice mal, contra mí, en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque me santificaste en medio de los hijos de, no me santificaste en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás ahí, a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Moshe? Golpeó la roca. Esa era la encomienda que le da Hashem. Él le agregó a la encomienda. ¿Sí? Hashem le dijo, nomás háblale a la roca y él, ¿qué tal si la golpeo? ¿Sí? Pues no es esperarse, simplemente hacer tu juicio. Cuando haces tu juicio, cuando tú dices, creo que es esto, te sales de lo que Hashem establece. Siempre que te sales de lo que Hashem establece, hay mal. ¿Sí? Ya más o menos entendemos el concepto de mal. Cambiarlo. Cualquier cosa. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Hashem les dijo, no comas del árbol. Y lo hicieron. ¿Sí? A la instrucción, o le quitas o le agregas. A eso se refiere que no le agregarás ni le subirás. ¿Sí? No se refiere a cuando dicen muchos que los judíos le ponen muchas rejas al pecado. No tiene que ver con eso. Eso incluso Yeshua lo hizo. Sí, Yeshua hizo así como que ponerle ciertas rejas al pecado. Cuando dice, ¿y oíste que fue dicho? No matarás. Mandamientos no matarás o no asesinarás. Pero yo os digo que cualquiera que aborrece a su hermano ya cometió un asesinato en su corazón. ¿Por qué? Porque ahí inicia el asesinato. ¿Sí? Entonces, la halajá, incluso Yeshua hacía halajá. Hey, no odies,
porque eso va a terminar en asesinato. En sí, el mandamiento que da Hashem es no asesines, pero si odias, ahí empieza a cometer un odio y va creciendo, termina en asesinato. ¿Sí? Entonces, otro de mal, en Yehezkel. Por tanto, así ha dicho Adonai al Señor, ahora volveré a la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda la rebelión con la que cometieron mal contra mí. Cuando habiten en la tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saquee de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Hashem su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre la tierra, sobre su tierra, sin dejar ahí ninguno de ellos. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Hashem el Señor. ¿Cuándo se derramó el espíritu? Una vez que vino Yeshua, ¿qué fue lo que dijo? ¿De qué consolador hablaba? Del espíritu. Entonces hay un espíritu trabajando sobre la casa de Israel para hacerla volver de la cautividad del mal que cometió. Mal es prácticamente desobedecer la instrucción que Hashem estableció. Desobedecer la Torah es mal. Agregarle cosas a la Torah es mal. ¿Sí? Es más soberbia. Quitarle, subirle, bajarle, es mal. ¿Sí? Mal tiene una raíz. Esa es la palabra mal. Meil. Para que nos demos una idea, meil, ¿qué es meil? Es como traer ropa de más. Estamos a 40 grados y traemos un abrigo. Entonces, eso es extra. No tienes que traer esa ropa. O sea, ese es el concepto de mal. Traer algo que le pongas extra. Limol. Limol es malgastar. Tiene la misma raíz, mem, ain y lamet. Comparten la misma raíz. Son palabras que comparten la misma raíz. Y cuando comparten la misma raíz, tienen algo similar. Malgastar. ¿Será malo malgastar? Si Hashem te dio una ley, imagínate que es un buen tesoro y tú lo desprecias, tú lo disminuyes. Tú dices, sí, pero creo que no. Creo que tengo otro concepto diferente en la ley. Creo que puedo hacer mejor. Entonces, cualquier cosa hacia arriba o hacia abajo, estás cometiendo mal. Hashem te da la ley. Hashem te da los días, te dice cómo comportarte, te dice qué hacer. Está en uno, subir o bajar. ¿Sí? Eso pasa con ese día que todo el mundo quiere poner su opinión y no quiere sujetarse a lo que Hashem estableció. Si hay algo malo en lo que hicieron ese último Sanedrín que puso, ¿sí? Que ellos establecieron este día, y si eso estaba mal y tú seguías ese día, porque ese Sanedrín lo estableció, y llega Hashem y dice, eso está incorrecto, ¿sobre quién va a caer el juicio? ¿Sobre el Sanedrín o sobre los que siguieron a lo que Hashem estableció? Será sobre el Sanedrín, ¿sí? Sobre el Sanedrín. Por eso había mucho cuidado del sumo sacerdote de cometer un error, ¿sí? Porque estaba la vida de él por medio, no sobre Israel. Si él se equivocaba, caía sobre él. Si Israel se equivocaba y él no hacía correctamente el perdón, caía sobre él. Entonces, son esas autoridades que pone Hashem que está sobre él. Ahora, si ellos decretan algo, dicen algo, haz esto y tú lo sigues porque es una autoridad que lo respetas y de acuerdo a lo que leímos de la Torah dice, si vas al sumo sacerdote, si vas a los jueces,
haz como Dios te diga. Y tú estás siguiendo eso, tú prácticamente la misma Torah te saca a ti de ese juicio, tú estás perdonado porque seguiste lo que dice la Torah. Pero si ellos cometieron un error, hay sobre ellos. Ahora, lo que hicieron ellos fue para que el pueblo permaneciera unido y no perdiera la secuencia de las fiestas. La idea de las celebraciones, de las Moed, es que el pueblo siempre esté unido. ¿Sí? Yo antes, y realmente pensaba que tenía que ser el domingo. Y tiene sentido. Pero ¿sabe que había días que no sabía si empezar ese domingo o hasta el otro? Porque justamente el Pesaj era domingo. Entonces dices, empiezo a contar ahorita o empiezo hasta el otro domingo. Y si empiezo hasta el otro domingo, ya empiezas a contar hasta, casi creo que terminas en el siguiente mes, la fiesta. Entonces no tiene sentido. ¿Sí? Otra cosa para darnos idea, otro concepto en el lenguaje hebreo es cuando agarras el valor numérico de Maal, Mem 40, Ain 70 y Lamed 30, eso te da 140. 140, buscas palabras que tengan el mismo valor de 140 y te da a entender algo más. Edeinu, Edeinu es joyería, lujo, algo excesivo. Es como traer tu vida llena de joyas. ¿Sí? Ahora no estoy diciendo que sea malo, pero si vas a estar delante de la presencia de Hashem, si vas a trabajar para vestir tu vida y te olvidas de la viuda, del huérfano, del necesitado, y tú te llenas de eso, estás bien delante de Hashem. Si trabajas para ti todo el tiempo, para ti, para ti, para ti, para ti, y te olvidas de llevar justicia a las naciones, de preocuparte por el enfermo, ¿estás bien o estás haciendo mal delante de Hashem? Estás haciendo mal, estás haciendo mal. No es que sea malo el lujo, yo no estoy diciendo que sea malo. Ah, sí, enfermo también. No es que sea malo el lujo, sino simplemente que no eres proporción a lo que, sabes que estoy ganando bien, tengo que preocuparme, hacer, dar. Algunas personas necesitan de lo que gano aparto, de lo que no gano, para mí, para mí, para mí, es simplemente, es esto, Edeinu, tienen la misma valor numérico de Ma'an, trabajas para ti. Otra palabra es Samam, Samam es droga, droga. Muchos dicen, bueno, que la Torah no te dice nada de las drogas ni del cigarro. Y siempre me han sacado eso. Dice del alcohol, que no te embriagues, pero no dice nada del cigarro, no dice nada de las drogas. No, no hay ningún verso que diga que está prohibida la droga. Y tiene toda la razón. Pero Maal también equivale a Samam. Y Samam es poner algo extra en tu organismo para sentirte mejor. Agregar algo para sentirte completo. ¿Sí? ¿Qué ponemos extra en nuestro cuerpo para sentirnos mejor? ¿Qué hacemos extra para sentirnos mejor? La gula es una parte de un control, es un descontrol. Realmente la gula es un descontrol de que tu carne está dominando tu alma, tu espíritu y la gula tiende a seguir comiendo. Ahorita yo tengo ganas de pizza, no sé ustedes, pero café puede ser una droga, ¿sí? Una adicción que no controles, que no puedas controlar. Algo que no controles y te está descomponiendo. Yo tomo eso. Yo tomo eso y yo me siento.
igual. Y el siguiente día puedo no tomar nada y no me pasa nada. No, no sé cuánto sea el máximo, pero no sé si es maratón o no, pero puedo tomar y dejar de tomar. Sí. Yo creo que eso depende de cada organismo también. Ya depende de cada organismo. Hay gente que no tolera el café. La cafeína con uno y anda, tienes que frenarlo. Yo creo que depende de cada quien. Uno tiene que medirse. No tiene que ver con eso, sino, entonces, ¿qué tipo de droga, qué tipo de cambios podemos hacer en nuestra vida que cometemos mal? Leímos ahorita, cuando actúas con soberbia, cuando actuamos con soberbia, cuando nos salimos de lo que Hashem estableció, ¿sí? Hay líneas en las que Hashem establece cómo comportarte, pero si decimos, no, es que sí lo puedo hacer, porque pues, se puede, ¿no? Según yo lo puedo hacer. ¿Podemos? ¿Está permitido por Hashem? Si simplemente no está permitido por Hashem y lo hacemos, mal, punto. No hay otra cosa que yo pueda decir. Estás haciendo mal delante de Hashem. Estás haciendo mal delante de Hashem. Lo que Él establece, así se guarda la ley, tal cual es. ¿Sí? ¿Qué cosas creen que uno es más fácil que cometa mal? Termina siendo una droga el dinero. Termina siendo algo adictivo de que un dólar más, un dólar más, un dólar más, y terminas trabajando, terminas persiguiendo. Sí, dices, no me voy a terminar a construir este cuartito y terminas construyendo una mansión y ahora esto, y ya terminaste eso y ahora quieres algo más. Es algo adictivo, es una droga. Lo interesante es que nos vamos a llevar delante de Hashem. A este mundo venimos sin nada y nos vamos a llevar nada. ¿Sí? Digo, todo depende cuál es el uso que le quieras dar a eso. Realmente, si Hashem te dispone de que tengas algún dinero, ok, ¿qué uso le das al dinero? Hashem lo puso en tus manos, ¿qué uso le das? Tienes una carrera, ¿qué uso le das? Si en la carrera terminas trabajando para ti, para ti, para ti, es eso. Estás trabajando por soberbia, estás trabajando porque quieres. Ah, bueno, no nos podemos poner de juicios, de juiciar a nadie. Digo, uno puede ir viendo que las personas hagan lo que tengan que hacer. Simplemente ve en qué ayudan. La Torah te dice que ayudes. La Torah te dice que busques a dónde ayudar. Y siempre hay dónde ayudar. Uno no puede decir, no, es que ese mandamiento no lo puedo guardar. El mandamiento de ayudar a la viuda, al huérfano, al desamparado, al necesitado, al enfermo, siempre hay. Siempre hay. ¿Sí? El que no queramos hacerlo es nuestra soberbia, nuestro ego, y que no tengo tiempo. Porque el tiempo también es algo. Es algo que no deseamos compartir con mucha gente. Hashem nos da tiempo. ¿Cuánto deseamos compartir de nuestro tiempo? ¿Cuánto apartamos de nuestro tiempo para compartir con alguien? Para estudiar la palabra. Porque ahora vivimos, "Ah, es que no tengo tiempo de leer la porción. Y es algo tan pequeñito, realmente es tan pequeño, que si lo distribuyes en el día no te lleva mucho tiempo, pero no tenemos tiempo. Ahora, parte de la instrucción es leer la Torá, leer la Torá. Ya no me voy a meter en el mandamiento de escribirla, porque ya muchos ya, si no tenemos tiempo de leerla, menos de escribirla. Consideremos hasta dónde cometemos mal delante de Hashem. ¿No escribí toda la Torá?
¿Con tu mano? ¿Escribirla? Los 5 libros, los primeros 5 libros. Cuando estaba ebria, dice. Ujú. Cuando estaba ebria, dice. Ok. Entonces, muy bien. También cuando no ponemos atención, también es mal. No, no oyen bien porque Hashem nos dio 2 orejas. Ok. Entonces, ya sabemos que es mal. Cambiar cualquier cosa de la Torah, salirnos y agregar o poner nuestras condiciones. Vamos llegando a raíces hebreas y lo hacemos raíces hebreas del cristianismo porque realmente hasta ahí llegamos. Porque realmente si son hebreas, pero no nos interesa el hebreo. Agarramos hasta el griego nada más, hasta a veces, y a veces ni el griego. A veces nomás lo que aprendimos. Entonces realmente no es ninguna raíz. Lo que tienes es una ramita de algo. No sabes ni de qué. No sabes ni de qué. Es como agarrar una flor y ¿de qué es esta flor? No sé, pero aquí la traigo. Pero cuando tienes la raíz, cuando tienes toda la planta, sabes de dónde viene. Y todo mundo hemos visto raíces hebreas. ¿De dónde son las raíces hebreas? Hebreo. ¿Sí? Y muchas cosas que se nos han, bueno, conmigo, ¿por qué en hebreo? ¿Por qué hay que leer la Midá? ¿Por qué cantar en hebreo? ¿Por qué hebreo? ¿Por qué hebreo? Pues no sé, digo, estará en el nombre, raíz hebrea. Y vamos a entender algo. Vamos a entender el concepto de Yeshua. En esa semana de Pascua hace más de 2000 años. ¿Sí? Entonces, semana pasada habíamos visto cuándo fue la entrada de Yeshua por el Monte de los Olivos y que fue y volteó las mesas al templo. ¿Qué día fue ese? Fue un Shabbat, ¿sí? El día que se presentaba el Cordero, se apartaba el Cordero. Ese fue un Shabbat. Tú lees la cronología cuando Yeshua desciende el Monte de los Olivos y vas a leerlo de cuando estaban los discípulos, Oshiana, Oshiana, sálvanos, sálvanos, que los discípulos decían que se callen, hasta las piedras van a hablar si ellos se callan. Este es el día que estaba entrando Yeshua. ¿Por qué? Porque ese día, el sábado, tú subes al templo. Él de donde venía, venía subiendo al templo. ¿Sí? ¿Por qué subes al templo? Es Shabbat. Subías a una sinagoga o subías al templo a hacer las oraciones. ¿Sí? Ese día fue cuando Yeshua se encuentra en las mesas de los cambistas y las voltea. La casa de mi padre es casa de oración. No que ellos estuvieran haciendo mal por hacer intercambio. Eso no tiene que ver que estuvieran intercambiando cosas. Que sí había también que aumentaban los precios, eso es aparte. Pero ese día era que se especificaba. La casa de mi padre es casa de oración. En Shabbat no se hacen negocios. ¿Sí? Eso es lo que estaba haciendo Yeshua. Entonces, este mes, el mes de Aviv, inicia cuando Hashem dice, este será el primero de los meses para ti. ¿Sí? Shemot 12:2 es lo que nos dice. Este es el primero de los meses, el día 1 del mes de Aviv. Y el día 1 tiene una letra. ¿Cuál es la letra del mes de Aviv? 1. O la letra 1, la primera letra. Aleph. Aquí está Aleph. El día 10 se aparta el cordero. ¿Qué letra le corresponde al día 10? Yud. Yud. Y aquí tú puedes ver, en Shemot 12:3 te dice que tú apartarás el cordero el día 10. Y el sacrificio de Yeshua fue el 14, el Pesach. ¿Sí? ¿La letra 14 cuál es? Nun. Esta agarró la Nun Sofit. Recordemos que Nun tiene dos, la inicial y la Sofit. Y se junta la palabra Iyen.
Y yen quiere decir, Él exterminó. ¿Qué fue lo que exterminó que estábamos viendo la semana pasada? El pecado del mundo. ¿Cuál es el pecado del mundo? La muerte. Todo el mundo estamos destinados a la muerte. Lo que Él destinó o lo que Él quitó fue el pago de la muerte. Por eso hay resurrección, ¿sí? Por eso hay resurrección. No es que quitó los pecados de nuestra vida, no es que quitó el pecado de todos. Si hubiera quitado el pecado de todos, ni toda la gente que participó en el holocausto sería, porque pues ya quitó sus pecados. O sea, toda esa gente que hizo mal, Él murió por todos los pecados, entonces todos se salvan. No tendría sentido eso. No tendría sentido salvar a todos, pero sí tendría sentido dar vida, quitar el pago del pecado, que es la muerte, quitar la muerte y dar una esperanza a quienes quieren conectar con Hashem. Del mundo, porque el mundo iba a morir, todos vamos a morir, ¿sí? Hay hay una puerta, ¿sí? Dentro del judaísmo eso se cree, hay un Olam Abba, el mundo por venir, ese todo el mundo sabe. Se considera el Olam Abba al séptimo milenio, se considera el Olam Abba al Shabbat milenial. Ese es el mundo por venir, ¿sí? Entonces, si vemos solamente en las letras, y yen, el exterminó. Eso fue lo que vino a ser, el exterminó. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? Hay otra palabra que se forma, es munaf. ¿Cómo la formamos munaf? Munaf, men, nun y pei. En este caso sería fei. ¿Sí? ¿Qué pasó el día 13 en la noche? Estamos hablando de la semana de Yeshua. ¿Qué hizo el 13? Se reunió con sus discípulos, con sus discípulos, ¿sí? Que él iba a ser entregado, él iba a estar en el fondo de la tierra, no sé cómo es la palabra. Se reunió con los discípulos, hizo un convenio. ¿Qué pasó en la Nun? ¿Qué pasó en el día 14? Ese es el Pesaj. El Pesaj de la crucifixión es el día 14. ¿Y qué pasó el sábado 17? Esto equivale a las letras, la letra 10, la letra 11, 12, 13, 14, 15. Esa es la acomoda de las letras, son 22 letras, ¿sí? Entonces la letra 10, Yud, Kaf, es 11, Lamed 12, Mem 13, Nun 14, Samech 15, Ain 16 y Pei 17. Y Sadik la 18. Tiene, Pei tiene Sofit, que es esta misma, es igual, muy parecida, nomás que larguita. Al final, cuando se escribe al final de la letra, si va en medio de la palabra, se escribe así como esta. Si va al final, se escribe como esta. Son 5 letras que tienen Sofit. Sofit se escribe diferente al final. ¿Sí? Entonces, Munaf dice, él fue utilizado un recurso para beneficio. Munaf es utilizar a alguien como un recurso para un beneficio. No existe esa palabra para traducirla exactamente al español, pero Munaf es eso. Munaf, utilizar algo, utilizar un recurso para obtener un beneficio. ¿Qué fue lo que se utilizó del Mesías? Bueno, primero, ¿qué pasó el sábado? Resucitó antes del anochecer. ¿Sí? Ahí se cumplen los 3 días y 3 noches. Y él fue este día, antes del atardecer, de la puesta de sol, desde la tarde, pero su cuerpo fue puesto antes del atardecer porque iba a iniciar la Pascua, no podía haber ningún ser colgado. Entonces, antes de iniciar la Pascua, él fue, antes de la puesta de sol, antes del atardecer, su cuerpo ya fue puesto en un sepulcro.
Desde las 3 a ese periodo. Entonces, 3 días y 3 noches, tú cuentas 1, 2, 3. Aquí son cumplen los 3 días. Desde las 3 hasta antes del atardecer, hasta antes del domingo. Ahí se cumplen los 3 días y 3 noches. Entonces, este es el día de la resurrección. Cuando leemos el Nuevo Testamento que fueron en la mañana y su cuerpo ya no estaba, la tradición nos enseñó que justamente acababa de resucitar. No hubieras venido 2 minutos antes y aquí estaba. No tiene sentido. ¿Sí? Aparentemente nos dicen que resucitó a las 6 de la mañana, por eso ahora hay misa de gallo y misa de no sé qué hacen, porque es la resurrección. No tiene que ver. ¿Sí? Pero mismo Yeshua dijo la señal como Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Creo que es Mateo 12:40, el verso donde viene. La señal de Jonás es que duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así el Hijo del Hombre será entregado, 3 días y 3 noches. Y en otro pasaje dice, no tiene el día y la noche 12 horas. ¿No se entiende? Día, noche, 12 horas. ¿Por qué Yeshua dijo, tiene el día y la noche 12 horas? Y a veces tenemos día y noche, días más largos y días más cortos. ¿Sí, verdad? Pero ¿por qué dijo 12 horas exactamente? Por ahí va, por ahí va. Cuando habla del solsticio en primavera y en otoño, que son las fiestas que celebramos, primavera y otoño, el día y la noche duran exactamente 12 horas. Día y noche duran 12 horas. Ya en invierno, la noche es más larga, el día es más corto. En verano, el día es más largo, la noche más corta. ¿Sí? Pero justamente cuando dijo eso, era en primavera, era en el solsticio de primavera. 12 horas y 12 horas. Al momento de decirlo, tú puedes decir, ok, está hablando exactamente de la primavera. Y el tiempo de la primavera es el tiempo de Aviv. El tiempo de Aviv es este tiempo en el que estamos viviendo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok, entonces, Munaf tiene que ver como que él fue utilizado. Si vemos que él exterminó la muerte y él fue utilizado para un beneficio, que todos los que acepten y crean en lo que él hizo, en la obra, tienen una redención, una esperanza de vida eterna. ¿Sí? Dentro de la celebración de Pesaj, muy tarde. Esto también lo vimos la semana pasada y lo vi así muy, nomás platicadito. Bereshit 1:2 te dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Hashem se movía sobre la faz de las aguas. Eso es Bereshit 1:2. Y eso te habla de los 4 exilios: desordenado, vacío, tinieblas y abismo. ¿Sí? Y hablábamos que Pesaj, ¿qué tenemos en Pesaj? 4 copas. Las 4 copas representan el exilio, representan la terminación de... Por eso cuando decimos que Yeshua, bueno, así como viene, dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él entró, falleció, o el sacrificio fue en Pascua. Lo que está haciendo Él es terminando estos exilios que fueron establecidos desde Bereshit. Shemot 6:6 al 8 nos habla de esto. ¿Sí? Por tanto diréis a los hijos de Israel, yo soy Hashem, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, yo os libraré de su servidumbre, yo os redimiré, brazo extendido, y con grandes juicios yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Cuándo va a tomar? Es el último del abismo. Cuando hay algo que parece el abismo, es algo que parece que no tiene fin, algo que inalcanzable, algo que no termina, de ahí nos tomará Hashem.
¿Para qué? Para ser su pueblo y ser su Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Hashem, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo os meteré en la tierra en la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Yo los daré por heredad, yo, Hashem, firmándolo. Brazo extendido. Cuando viene el brazo extendido, ahí viene la palabra Seroa. ¿Qué es Seroa? Esto mismo tiene que ver con las copas que vemos en Pesaj, ¿eh? Sacar, librar, redimir y tomar. Los mismos exilios que venían en Bereshit. Lo que vino a ser Mashiach. Seroa es eso. El hueso que viene en el plato de Pesaj. ¿Cómo es ese hueso? Tiene que ser un hueso completo, no quebrado. ¿Por qué mencionaban que Yeshua, ninguno de sus huesos fue molido, quebrado ni partido? ¿Estará haciendo una relación al hueso de Pesaj? El siervo. Ese siervo no iba a ser quebrado. ¿Y cómo sabemos? Porque cuando las personas eran crucificadas y iba a caer la tarde, lo que hacían para que ya murieran era quebrarle los huesos de las rodillas para que su propio peso se ahogaran y terminara. Porque muchos duraban mucho tiempo en agonía, entonces eran hacerlo para poder bajarlos. Picaron el costado, más no le quebraron las costillas para ver si había fallecido y sale agua. ¿Sí? Entonces no le quebraron los huesos. Tiene que ver con Mashiach esto. Ah, yo sé que fue en un costado, pero normalmente cuando alguien fallece, el, deja de bombear el corazón y entonces cualquier parte que piques, como ya en una circulación, brota agua. Brota, cuando está funcionando el corazón, se mezcla bien la sangre o lo rojo se ve, pero si tú dejas la sangre así sola, se junta, se coagula y lo demás es como un líquido. Entonces se ve como agua, porque ya no está bombeando, como que se estanca. Agua que trae vida, ¿sí? Entonces va teniendo sentido también como el Mesías, a veces lo queremos encajar en la fiesta, pero realmente creo que mucho de lo que vemos en el plato del Ceder, mucho de lo que vemos que Él vino a hacer, está en el Pesaj, está en lo que hicimos en la celebración de Pesaj, ¿sí? Ahora, brazo extendido. Imaginen un brazo. Ahora, si vamos a la medicina, ¿cuántos huesos tenemos en el brazo? 40, vamos cerquita. Un brazo, nomás un brazo, no la mano, todo el brazo. Porque dice que es el brazo extendido. Es un brazo. Cuente todos, todos. 30 huesos. 30 huesos tenemos. Son 27 en las manos y 3 del húmero, radio y cúbito. Entonces, 30 huesos. ¿Cómo hacía la bendición sí? ¿Por qué ponía las dos manos para hacer la bendición? El sumo sacerdote hacía una bendición a los Kohanim, pues dice, darás la bendición a los Kohanim. Yavarejá Adonai Bishmereja, ya era Adonai Panabeleja. Entonces, cuando ponías tus manos así, dos manos, y hacía la bendición por los hijos de Aarón. ¿Y qué es eso? Si pones las dos manos, ¿cuántos huesos tienes? 30 y 30, 60. Ese fue rápido. La bendición arónica tiene 60 letras. ¿Me las puede contar ahí? Yevarejeja, Adonai, Bishmereja, Yaer, Adonai, Panab, Beleja, Bijuneja.
Isha Adonai, Ana Beleja, y Hashem, Leja, Shalom. Si cuentas las letras, son exactamente 60. ¿Qué significará 60? ¿Mm? Naciones, la Samej, letra Samej, la letra número 15. Su valor es 60. Su valor numérico es 60, pero es la letra número 15 de la Alefat. Eso significa, tiene un significado como un anillo de compromiso, como un convenio interminable. Como el amor de Hashem es interminable, algo que tú lo puedes ver en ciclos, pero el amor de Hashem nunca termina. Por eso nuevamente se le da un anillo a la novia, porque tienes que ser como algo que no tiene fin. Que puede, cada año se renueva, cada año se renueva. ¿Sí? Aniversario, sabemos quién cumpleaños. Entonces, estamos hablando de huesos ya. ¿Cuántos huesos tiene el ser humano? Eso sí te la sabes. Hay varios conteos, pero el que más ha hecho un ser humano adulto son 206 huesos. ¿Sí? Y ya que estamos hablando de huesos, que empezamos a hablar así de los huesos, vamos a ver Ezequiel 13, 37, 1 al 4. Dice, la mano de Hashem vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Hashem y me puso en medio en un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Hashem, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles a estos huesos secos, oíd palabra de Hashem. Escuchar. Entonces, ¿cómo reviven los huesos? Escuchando, ¿verdad? ¿Cuál es una de las oraciones que siempre tenemos que decir al Shema? ¿Qué es Shema? Escucha, ¿sí? ¿Cuándo decimos la oración del Shema a Israel? En la mañana, al levantarnos y al anochecer, ¿sí? Y de hecho esa oración es algo que salvó a varios israelíes de morir en la guerra. Todavía. El mencionar el Shema nos salva. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Y nuevamente el otro bando puede mencionar Shema Israel y Adonai, pero hasta ahí. Nunca va a decir Eloheinu. Que Eloheinu es, Adonai es nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos huesos? 206. ¿Sí? 206. Hay una palabra que tú lo juntas y da 206. O sea, suma sus valores y es la palabra dabar. Dabar da 206. Ahí está Resh, dale 200, Bet, 2 y Dalet, 4. ¿Qué es hablar? Hashem habló. Hashem habló y nos corresponde escuchar. Hashem está hablando a cada uno de nosotros y nos corresponde saber escuchar. De esa la palabra dabar, la raíz. Ahí está marcada las raíces. Yo creo que las pueden ver todas en amarillo. Comparten toda la misma raíz. Diver. Diver son mandamientos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay unas clasificaciones de verbos en el hebreo? Paal es doble A. Ahí tú puedes ver dabar, que es esta. Aquí dice dabar. Si lo cambias a piel, que es otra clasificación,
Es lo mismo que un dabar, pero el dabar es como que lo haces una vez. Y si lo haces piel es diber, lo vocalizas con la I y la E, diber, y eso es hacerlo constantemente. Lo que haces en dabar, pero ahora lo haces constantemente. ¿Sí? Entonces, diver tiene que ver con eso. Cuando ves una IE, cuando veas una palabra en hebreo con IE, es algo que es muy constante. ¿Sí? Entonces, diver es mandamientos. Y si es algo constante, ¿tenemos que guardar un mandamiento o es constantemente estar guardando mandamientos de Hashem? Constantemente tenemos la oportunidad de guardar todo el tiempo mandamientos de Hashem. ¿Sí? Midbar. Midbar es en el desierto. ¿Qué hizo en el desierto Hashem con el pueblo? Le habló, le habló. Hashem los llevó a Israel al desierto para hablar. Así es. A cada uno de nosotros nos ha llevado hacia el desierto. O sea, no sé si se han sentido como que te van relegando, como que la familia ya no es igual, como que los amigos ya no es lo mismo, como que Hashem te va separando ¿para qué? Para hablarte, para hablar contigo. ¿Sí? Otra palabra es lejadbir. Lejadbir, vencer. Cuando tú guardas la palabra de Hashem, sus mandamientos, cuando tú sabes que Él te habla, dices, somos vencedores. ¿Por qué somos vencedores? Solamente por guardar la palabra. ¿A qué vencemos si guardamos la palabra? La muerte Yeshua nos enseñó a quitar la muerte. Pero ¿qué vencemos cuando guardamos la palabra de Hashem? A nosotros mismos, a nuestra carne, a nuestra debilidad, a nuestro yetzer hará, a lo que tendemos a hacer el mal. Eso que tendemos a hacer mal, vencemos. ¿Sí? Y hay otra palabra con que Hashem nos libera de este mundo. Es deber. ¿Qué es deber? ¿Cómo sacó Hashem al pueblo de Egipto? Deber, no, no deber de deudas. Deber, en hebreo. ¿Cómo sacó Hashem del pueblo de Egipto? Con brazo fuerte y... Pero hizo algo más. ¿Qué envió a Egipto que no envió al pueblo? Plagas, plagas. Deber son plagas. Hashem habló, Dabar, llegaron las plagas. Hashem diber y vinieron varias plagas. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarle aquí. Ya una hora y media. Si somos creados a imagen y semejanza de Hashem, y si Hashem habló y fuimos formados, ¿será que lo que Hashem habló, por eso nos formó de 206 huesos? Cuando Hashem creó a Adán, lo creó como niño, porque de niños tienen más huesos que de adultos. Por eso los niños los avientas y rebotan, no se caen de la cama. Bueno, se te caen, pero se logran, se logran. ¿Será que Hashem por eso nos formó de eso? Ahora, Dabar, hoy en día, Dabar, lo que era hablar, ¿qué es Dabar ahora? Cosa, una cosa. Y si ves cómo cuando Hashem, si tú pones a pensar, cuando Hashem creó al hombre, fue algo esplendoroso, fue hablar y crear al hombre. ¿Qué ha hecho el hombre con ser hombre ahora? ¿Cómo ha llegado, cómo ha caído el hombre a hacer cualquier cosa? Ha disminuido tanto lo que Hashem puso en él que ahora es cualquier cosa. Que lo que Hashem habló en un principio de su palabra vino a ser cualquier cosa.
tanto esa palabra se disminuyó como lo que Hashem estableció desde el principio. Como las mismas letras te van enseñando cómo todo va disminuyendo. ¿Por qué el hombre vivía tanto al principio y cómo fue disminuyendo? Es interesante. Pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, Pesaj es algo que nos lleva a reconectar con Hashem, reconectar con el Creador y no hacer menos su palabra. Si Él estableció algo, hagámoslo, no discutamos. Los únicos que no discuten o siempre están de acuerdo en las fiestas son los judíos. Nunca vas a ver un judío peleando, aunque hay varios tipos de judaísmo, siempre caen en la misma fiesta y nunca están peleando de que no, es que este día no es. Número 18:1, no, eso no dije. Oh, antes. Ya, dice, y Hashem dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre, contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. ¿Ese? Todo recae en el sacerdote. ¿Se acuerdan de Pinjas? ¿Por qué Pinjas mató a Cosby y a Simbre? ¿Qué pasa si no lo hubiera matado? Él moría. Él era el responsable de eso. Sobre él recaía el pecado, porque él era el guardián de eso. Si no actuó, si no hacía nada, si daba miedo por un prójimo, sobre él venía la muerte. El juicio era sobre él. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante, ya nos toca ver a Pinjas. Entonces, la siguiente semana creo que es Shemini. Realmente yo les recomiendo estudien la aliyá, estudien la porción cada día, una pequeña porción. Tenemos tiempo. Si no tenemos tiempo, yo creo que sí estamos haciendo como mal, porque no le dejamos nada de nuestro tiempo, de lo que Hashem nos da, no le dejamos nada para él. Bien, muy bien. Hasta aquí lo vamos a dejar, vamos a